continuar con nosotros, momento de nuestra sección El ADN de los libros con Sofía López Mendoza, directora de Círculo Editorial Azteca. Hoy vamos a hablar del título Viaje al centro de la mente de Jules Verne o Julio Verne. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto tenerte aquí. Qué gusto, Juan Manuel. Pues mira, te traje, este es un libro que se dedica a recolectar entrevistas, cuando Julio Verne le hablaba a la gente de la época, y entonces eso nos permite conocer mucho al Julio Verne que conocemos nosotros como escritor. Bueno, ¿no? es una recuperación, es una recuperación de sus ensayos, de entrevistas, de discursos que él dio en la época. Él nace en 1828 en Francia, en un puerto francés, y ya desde niño de 12 años, él ya quería explorar el mundo. Cuenta la leyenda que se había lanzado con una pequeña barcaza ahí al mar y su papá lo tuvo que ir a rescatar y decirle, no, usted te espérese, está muy chiquito. Y entonces ahí Julio entendió que tenía que aprender a viajar, pero a través de la imaginación. Él fue un gran amante de la ciencia. Y entonces alrededor suyo se crea un gran misticismo, porque él habla en sus libros, en todas sus obras de aventura, de muchas cosas que se crearon 100 años después, ¿no? Entonces, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, pues habla de un submarino que en su época no existía, ¿no? O del centro de la Tierra a la Luna. Él habla de las naves espaciales cuando no existían siquiera, cuando todavía estaban ellos en plena revolución industrial, y sí se veía el poder de las máquinas, pero no con esos alcances. Entonces, Julio Verne está rodeado, incluso hay un movimiento que le llaman los vernesistas, donde hay gente que dice que él viajaba en el tiempo y entonces por eso podía escribir tanta cosa, y entonces que pertenecía a sociedades secretas, que de dónde sacaba tanto conocimiento. Y esta es la valía de este libro, Juan Manuel, porque uno puede entender a este Julio Verne humano, que por ejemplo, se declara gran admirador de Edgar Allan Poe, de Dickens. Hay un ensayo completo de cómo él describe estas obras de Allan Poe y dice por qué lo admira tanto, o de Dickens. Dice, a través de Dickens he podido conocer mucho las emociones humanas. Entonces, este libro nos permite conocer a Julio Verne a través de lo que él escribía, de otras cosas que no fuera él mismo. Por ejemplo, hay una entrevista que le hace una reportera de una revista inglesa, y entonces él llega a su casa, conoce su casa llena de libros, lleno de revistas de ciencia, y su esposa ahí sentada a su lado, y la esposa empieza a decir qué es lo que él acostumbra a comer, de a qué hora se pone a trabajar, y entonces es como maravilloso verlo, que es como humano, no es este Julio Verne que nosotros no entendemos de dónde sacaba tantas ideas, tanta lucidez, sino es un hombre amante de la ciencia, y que ese es su gran mérito, que logró unir la literatura con el medio científico, y además pues era a lo mejor hasta darle ideas a los mismos científicos para que después inventaran cosas que nos van a maravillar con la época, ¿no? Sí, sin duda alguna, es impresionante leerlo porque sí mezcla la ciencia con la ciencia ficción, hay que llamarlo tal cual como es, y es impresionante que él nos da a conocer, ya mencionaba los submarinos, pero también los hologramas, cómo viaja el hombre a la luna, se adelantó a toda esa revolución que posteriormente fue una realidad. No, pero además hay unas cosas súper interesantes. Por ejemplo, él habla incluso del espesor que tenía que tener la nave, de a dónde iba a aterrizar, y ya después, 100 años después, se equivocó por súper poquito, ¿eh? Entonces, por eso decían, este hombre viajaba en el tiempo, ¿qué hacía? Pero aquí nos permite conocer que simplemente era un amante de la ciencia, y que la misma ciencia lo inspiraba, y él escribía y a lo mejor inspiraba a estos futuros inventores de lo que se podría lograr, que podría ser posible, ¿no? Entonces, esto es un poco como la magia. Hay también, por ejemplo, un relato que lo hace muy humano. Él va caminando, ¿no? Y se encuentra a un experto de la horticultura de Francia y le dice, quiero que usted me escriba. Y me abra un seminario muy importante que va a haber de horticultura. Y él dice, pero yo no sé de horticultura. Usted sí sabe, porque sabe de todo, así es que quiero que usted me abra el seminario. Y entonces él cuenta hasta con cierto humor cómo de repente se veía atrapado en ciertas cosas porque todo el mundo lo consideraba un gran sabio, pero desde aquella época, ¿no? Y fue gran amante por ejemplo, no solamente de Dickens, sino de todos los escritores ingleses. Él decía, y muchos le criticaban, los mismos franceses, decían, oiga, ¿y usted por qué no hace más alarde de su amor por la literatura francesa? Y él decía, pues es que encuentro algo en los escritores ingleses que me permite conocer al ser humano. Y entonces es como muy bonito, ¿no? Porque
porque nos permite entender al autor. Fíjate que esto es de las cosas que queremos hacer en el ADN de los libros. Cómo aprender a valorar las obras a través de la valoración de lo que vivía el escritor, de lo que vivía en aquella época, y entonces entendemos un poco más y valoramos un poco más las obras, los escritos de grandes literatos como Julio Verne. Bueno, ahí ya hablábamos de los escritores ingleses, pero también toca a Edgar Allan Poe, que hay que decirlo, un novelista, sí, norteamericano de Estados Unidos, hay que decirlo, él pues habla de novelas góticas, ¿no? Edgar Allan Poe, entonces le dedica una fracción de estos 32 textos que hay en el libro a platicar de un estadounidense que también marcó a la Unión Americana. Así es, pero fíjate que, por ejemplo, Julio Verne, lo que le admiraba a Allan Poe era su inteligencia. Y entonces él va narrando libro por libro, como decía, ¿cómo es posible que pueda narrar un final tan inesperado como este, pero además sin ningún tinte espiritual, ¿no? Que esa era como la marca de Edgar Allan Poe, ¿no? Que era como este suspenso, y podía hablar hasta de fantasmas, pero en ningún momento atravesaba esta línea como espiritual o del más allá, ¿no? Y entonces eso también admiraba Julio Verne. Y por ejemplo, habla incluso que qué triste que Edgar Allan Poe pues haya caído en el alcoholismo, porque muere muy joven, muere poquito después de los 30 años, incluso así como en la calle, ¿no? Decía, ¿cómo es posible una mente tan fabulosa como esta que se haya perdido en el alcohol? Lo hubiéramos podido seguir disfrutando años y años y años. Y entonces, eso es como muy padre, ¿no? Entender una mente como la de Julio Verne, ¿a quién admiraba, ¿no? ¿A qué escritores leía? ¿A quiénes lo inspiraban? Porque bueno, él es de los autores más traducidos. Después de Agatha Christie dicen que él es el segundo autor más traducido en el mundo, porque justo sus obras son de gran belleza y de gran actualidad. Él escribía cerca de 2 libros al año. O sea, imagínate la mente. Él llega con un gran editor y le ve el potencial y firman un contrato por 3 libros al año, pero bueno, tampoco era, ¿no? Pero le da para 2 libros al año. Él incluso muere a los 77 años y todavía deja obras que están en edición para publicarse. Deja más de 9 obras. Imagínate su nivel de creatividad, de innovación, y su esposa narra cómo él se levantaba al alba y hasta como a las 5 de la tarde dejaba de escribir. O sea, era un hombre muy disciplinado, que se la pasaba estudiando. Cuenta esta reportera inglesa cómo llega a su casa y ve libros, Shakespeare, y pura literatura científica. Entonces el señor se dedicaba de lleno a hacer su gran pasión, que era promover la ciencia a través de las grandes aventuras que él se inventaba para sus libros. No, una mente brillante francesa que ha sido traducido, como bien lo dijo, pues el segundo más traducido a nivel mundial, Julio Verne, y sus historias han marcado a distintos autores hasta nuestra época, hasta el siglo XXI. Así es, pero además fíjate lo visionario que era. Él tiene incluso una obra que habla de París, de un país futurista, y si tú la lees te da hasta como ñáñaras, porque habla de muchas cosas que efectivamente después pasaron en París. Habla de una gran estructura conmemorativa que viene siendo la Torre Eiffel, ¿no? Sí, por eso es que mucha gente dice, ay, mamachita, se me hace que este hombre soñaba, era el Nostradamus de la literatura. ¿Qué pasaba con su mente? Viajaba al futuro. Bajaba al futuro porque todo era casi perfectamente preciso, ¿no? Pues bueno, ahí está el libro, la recomendación de ADN de los libros. Regalemos ahora para esta Navidad la literatura, regalemos un viaje a la imaginación. Y bueno, este libro, si a usted le gusta Julio Verne, lo va a disfrutar muchísimo, porque le va a permitir conocer al escritor desde otro punto de vista, que lo hace más humano y no por eso menos maravilloso. Claro. Sofía, muchísimas gracias, qué amable. Te lo agradezco por estar aquí.